soy Andrés Díaz, llevaré la ponencia promoción de la vida real, la dramaturgia de Fernando Zapata Badía, estudio y antropología, y Janet Aldana. Él va a trabajar el distanciamiento en el Teatro de Santiago García. Acá, digamos que si la mayor divergencia respecto del nombre del evento es el que representaban Natalia, Ana María y Ángela, aquí también hay una cierta divergencia, pero es un reencuentro también por otro camino, porque acá vamos a volver a hablar de escrituras dramáticas, en este caso de escrituras dramáticas de dos autores emblemáticos para mí en mi historia personal en el teatro colombiano, pero también de alguna manera para el teatro colombiano. La otra que ha hecho Janet sobre Santiago García y el trabajo que está iniciando en este momento Andrés sobre la escritura dramática de Fernando Zapata, que es un artista muy importante, sobre todo que tiene una larga trayectoria en el teatro de Medellín, que ha trabajado desde el campo de la actuación, del performance, de la danza y de la dramaturgia. Quiero señalar la divergencia que existe una vida una divergencia. Es más bien lo que quiero nombrar es el lugar desde donde se construye la reflexión de Janet. Janet está realizando desde enseguida, ha realizado ya un trabajo de investigación en el doctorado de historia, en esta misma universidad. Por lo tanto, son nuestros colegas, están justo al lado, pero se interroga desde el lugar de la historia. Vamos a ver qué singularidad le da a esa mirada, a ese lugar desde donde se establece la pregunta. En el caso de Andrés, al contrario, está iniciando un proceso de investigación doctoral. En este caso sí es un doctorado de literatura, pero es el doctorado de literatura de la Universidad de Antioquia, y de divergencia pues somos más o menos, se habrán dado cuenta que hay una especie de conexión profunda entre Bogotá y Medellín, por lo tanto la divergencia es mucho más restringida. Bienvenido, muchas gracias por compartir su trabajo con nosotros, y de acuerdo con el programa que somos súper académicos, es ese primero que vamos a hablar. Muy buenas tardes ya. Ya suficiente presentación por la historia de espero que los perros no hablen, Ángela, porque ya estamos cansaditos, entonces que resistamos otro poquito más. Como si fuera la vida real, la dramaturgia de Luis Fernando Zapata Badía, estudio y antología. Teniendo en cuenta el conocimiento parcial que se tiene sobre el estilo de la obra dramática de Luis Fernando Zapata Badía, se puede decir que se caracteriza por manejar un tono social urbano de manera coloquial, recreando sus diálogos. Sus obras unas veces denuncian, otras develan y siempre construyen mediante la imagen un discurso de las realidades sociales de la ciudad de Medellín, de cualquiera de nuestras ciudades colombianas, aunque de manera indirecta, con el dedo en la llaga, sobre la violencia y marginalidad territorial, dejando ver el conjunto de conflictos personales o barriales que van definiendo el matiz local de los sucesos evocados en el discurso de los personajes de sus obras, femeninos, masculinos y feminizados. Lo que yo estoy leyendo acá pues, puede sonar un poquito raro, y de pronto porque no conocemos pues, a Luis Fernando Zapata Badía, él no ha publicado, lo conocemos 5 o 6 que estamos aquí, no sé si de pronto más. Él no ha publicado ningún libro en este momento, pues entonces esa es la idea que tenemos ahora, de hacer una antología con sus obras y de hacer un estudio introductorio sobre la misma. Por ello, considero importante hacer una breve presentación de él, al estado de sus obras y algunos temas, personajes y formas de discurso que en ellos presenta. Luis Fernando Zapata Badía nació en 1956 en la ciudad de Medellín, Colombia. A sus 59 años de edad se ha desempeñado como docente de la desaparecida Escuela Popular de Arte durante 15 años en la Universidad de Antioquia, en el programa de Teatro y Danza Contemporánea y en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango. También ha dedicado su tiempo al trabajo en las áreas de la danza, el teatro y la dramaturgia. Como actor bailarín ha integrado su quehacer a la danza teatro y a la performance.
performance. En el área del teatro se ha dado la tarea de dirigir y actuar muchas de sus obras que él ha escrito. Las primeras y continuas enseñanzas de su maestro Gilberto Martínez y su estrecha relación con el dramaturgo y director Manuel Freire, fundador de Rexón Parque Teatro, le han permitido crear su propia versión sobre la escritura y práctica escénica. En la actualidad, Fernando Zapata hace parte de la Corporación Cultural y Artística Tacita de Plata, de la cual es miembro fundador y se desempeña como director artístico y general, además como director artístico del Rexón Parque Teatro. En cuanto a su escritura, Zapata afirma que como recursos para recrear sus historias se apoya principalmente en los diferentes acontecimientos de actualidad, las noticias, el periódico que hubo, referentes del urbano, edificios y lugares reconocidos, grandes obras o de lo rural, costumbres, las cuales son metáforas para su escritura. Los elementos bases para los actores memorizar, estos son ajustados según lo requiera la puesta en escena. Ello implica que en muchos casos hay una versión del texto llevada a escena visible al espectador y otra versión escrita visible solo al lector. A pesar de la larga trayectoria de este artista, no se ha escrito ni publicado mucho sobre él y su trabajo en el mundo del arte. A la fecha se han publicado dos de sus obras, Loba Vieja en Anteatro Revista y Gatillo, en tres puestas en relieve y otros textos teatrales escritos por Gilberto Martínez. En Anteatro Revista se han publicado algunos comentarios de sus obras, entre ellos el de Ramiro Tejada, el crítico teatral de la ciudad de Medellín, sobre la obra El Corte de Soledad. Y en Luchando contra el Olvido, tomo 2 del Ministerio de la Cultura, se reseñó la obra La Pajarera. De igual modo, son muy pocas sus publicaciones personales. En Anteatro Revista publicó 2 artículos, uno sobre la danza teatro y otro sobre el cuerpo. En la actualidad está en proceso de edición y publicación su libro Textos Movedizos. En él están contenidas las obras Firmes, Petra Maldita Loca, La Pajarera, En el Filo, Hojas Secas y Gatillo. Durante su vida artística, Luis Fernando Zapata Badía ha llevado a escena varias de sus obras, en su mayoría dirigidas por él, otras actuadas por él y dirigidas por otros directores de la ciudad, Gilberto Martínez, Alberto Sierra, Mario Ángel Quintero. Entre ellas se puede contar Carruaje de Sueños, El Café de Soledad, El Varios, El Paredón de las Ánimas, El Paraíso es Hoy, Viernes, Cabeza de Familia, La Pajarera, Loba Vieja, La Pasión de la Reina Tuerta, Una Serenata para Susana, Bocetos para una Locura, Hojas Secas, La Ventana, La Casa de la Lagartija, La Cantora de Alcántara, Gatillo, En el Filo, El Culebrón, Abrazo Mortal, Conejo Alpaje, En Salsa de Orugas Apestosas, Días de Ayuno, La Eterna Primavera Blanca. Entonces miremos que hay una amplia cantidad de obras montadas que no han sido publicadas, pues como que tengamos que hacer el esfuerzo para la publicación de ese proceso. Igualmente tiene otras pues que no han sido montadas. Yo hice la cuenta entre 15 y 20 escritas que no han sido montadas, entonces es bastante prolijo. Es posible, teniendo en cuenta el estudio que a la fecha se ha realizado sobre los discursos y temáticas, que Fernando Zapata escriba teniendo en cuenta lo que Jorge Iván Grisales ha denominado dramaturgia del acontecimiento social. Grisales ha venido trabajando sobre este presupuesto en la dramaturgia y sobre la forma como este se lleva al acontecimiento poético en una búsqueda de la estructura teatral a partir de un acontecimiento social, narcotráfico principalmente, a partir de la memoria colectiva en la que los actores son sujetos y objetos de la investigación y exploradores de su entorno. Esta metodología corresponde a uno de los principios de la creación colectiva, en la que se involucra al equipo en el proceso de investigación sobre el tema del acontecimiento social para la construcción del guión. Asimismo, trabajado pues por Teatro Inverso, la Universidad de Caldas, Enrique Buenaventura pues en cuanto a lo colectivo, entre otros muchos pues a nivel nacional e internacional. Los temas abordados durante este proceso de creación surgen de los relatos autobiográficos, acontecimientos, anamnesis, recuerdos teatralizables, en los que el tema versa sobre la violencia urbana principalmente. Sin embargo, es de destacar que se está hablando de un proceso de creación colectiva,
y que el autor en cuestión, Luis Fernando Zapata Badía, no hace procesos de esta índole. Es él quien escribe y reescribe el texto de acuerdo con las necesidades de la puesta en escena, o en caso de que su obra sea puesta por otro director, permite que éste haga los ajustes pertinentes. Trabajo riguroso que lleva a una elaboración metafórica, lógica y metonímica de la realidad. Presupuestos discursivos, elementos teóricos como el dialogismo y la carnavalización propuestos por Bakhtin, también el lenguaje indirecto, y con las inferencias, las metáforas y la polisemia han permitido un acercamiento a los discursos de los personajes, unos de género masculino, otros femeninos y otros feminizados, para desenmascarar esos sentidos de violencia y marginalidad a los que son sometidos y se someten ellos mismos, para poder desencriptar el sentido, aunque no total, de cada una de las obras hasta ahora abordadas, pues los mensajes allí presentados no le llegan al lector o a su espectador de manera directa ni evidente. Zapata configura a muchos de sus personajes con características y tipos femeninos o feminizados. En ellos establece un discurso de marginalidad, violencia y discriminación, enmascarados bajo la consigna de la indirección. En sus obras habitan e interactúan personajes femeninos como Doña Amparo en el monólogo Cabeza de Familia, una madre cabeza de hogar con 7 hijos asesinados que se encuentra en un estado límite de la soledad y el encierro. También están Tomate, Caramelo, Luna y Virgen en la obra En el Filo. Las 4 mujeres esperan en un barranco de un barrio popular a que se decida su suerte, mediada por el conflicto armado entre varios bandos del mismo barrio. Un tanto más indefensa aún se encuentra Mujer Niña, único personaje de la obra La Casa de la Lagartija, una mujer maltratada física, psicológica, moral y sexualmente, quien narra su historia de maltrato ante su padre, madre y vecinos, y la historia de todos ellos, a quienes siempre ve de manera particular desde sus ojos de lagartija enjaulada en una casa. También deja ver otras construcciones feminizadas, como son los personajes de Petra Maldita Loca, Rodolfo travesti y Marcos Rodolfo en estado de indecisión, quienes a su vez construyen a Petra travesti, personaje central de la obra que no aparece en escena. A lo largo de las conversaciones de estos personajes se develan aspectos de su condición interna y externa, dejando entrever una realidad de violencia y marginación de manera contundente. En muchas de las obras de Zapata se puede notar un claro ejemplo, casi descripción, de las condiciones que deben afrontar los personajes, los espacios que frecuentan o que habitan, si bien no son ampliamente descritos en las acotaciones del autor, porque no usa didascalias, lo son en palabras de los personajes. Espacios que sirven de cómplices, y apoyan los devenires de los personajes. Unas veces son un refugio, otras veces su última morada. Lugares marginales que también dan cobijo a Doña Amparito en Cabeza de Familia y a Mujer Niño en La Casa de la Lagartija, para permitirles terminar en ellos. En estos casos particulares se puede leer en el autor que representa el dolor de ambas mujeres bajo la perspectiva feminista de Butler, quien plantea que el reconocimiento de que mi dolor, o mi silencio, o mi cólera, o mi percepción no son finalmente solo mías, y que me ubican en una situación cultural compartida, y que me permiten entonces habilitarme y potenciarme en vías insospechadas, y la constituye así en sujetos políticos en la medida en que comparten las mismas condiciones y estructuras sociales de marginación y de violencia. Sin embargo, cabe dejar la duda sobre dicha identidad en la medida en que cada una de estas mujeres es completamente diferente, su accionar y representatividad ante el conflicto no es igual, aunque la sociedad y el entorno las trate de manera semejante. En Petra Maldita Loca, la violencia y marginación son una constante durante todo el diálogo de los personajes.
En ella se da un sometimiento violento y discriminatorio, a tal punto de llegar a la muerte de Petra a manos de los negros, movidos por la no aceptación. Lo particular del caso es que no se trata de un sometedor canonizado por las costumbres sociales. Se evidencia aquí la inversión de los roles cuando los negros agreden a Marcos Rodolfo no solo por su condición sexual de cacorrucho, sino también por su economía, cuando le dicen que vaya a pedir limosna para el entierro de la Petra. Dicha transgresión de los cánones sociales establecidos también se ve reflejada en la Casa de la Lagartija, cuando Mujer Niña deja ver cómo los estados de poder y orden y liderazgo se han invertido gracias a los procesos de violencia, impunidad, falta de moral o doble moral que al interior del barrio se han dado. Ello implica un cambio, la inversión de roles, de hacer a un lado la carga cultural y ser otro, aunque ese otro lleve consigo implicaciones, las nuevas que le corresponden desde la tradición social y cultural. Entonces, los negros se convierten en asesinos. Rodro y Marcos Rodolfo odian a los negros. El cura se muere con su pene en la boca. La proxeneta del barrio se convierte en la Santa Mayor y los feligreses en sicarios. Un minuto. El discurso de los personajes y del autor es indirecto. A lo largo de sus obras se puede evidenciar una doble indirección. En primer lugar, en el plano de los personajes, la forma en que se relacionan entre ellos es indirecta. Muchos de sus diálogos son evadidos por el otro o dichos de otra forma, de forma tal que el otro personaje tiene que hacer procesos de inferencia para captar la información. No solo tiene que inferir un personaje al otro, sino que el público tiene que estar uniendo la idea de acá con la de acá, con la de acá, para al final, solo hasta al final, poder comprender el discurso, la obra, el mensaje, todo lo que implique pues, esa dramaturgia. Necesitaba un público bien especial. Así, en el discurso de sus personajes, sus temas, en sus obras, Luis Fernando Zapata Badía deja ver la violencia del país y de la ciudad, aún esa violencia minúscula del acontecimiento del diario vivir que se va exponiendo a través de un lenguaje, muchas veces erótico, muchas veces político, urbano, rural, que se ve reflejado en la vida de sus personajes y los roles que deben asumir estos para asegurarse un lugar en la sociedad violenta y discriminatoria, la nuestra. Gracias, buenas tardes. También agradecer como el espacio, porque si las profesoras antes han mencionado que es muy alentador encontrar estudiantes que están trabajando en teatro, no se imaginan cómo es el espacio de las ciencias sociales. Es bastante árido, más porque muchas veces no se considera un tema serio, o sea, es un tema que se puede trabajar en distintas ramas, pero que a veces no ofrece respuestas a los grandes problemas. Tal como comentó Víctor, lo que presento aquí hace parte de la tesis doctoral en historia, y eso es importante aclararlo porque pues, está en otro lugar, tiene también otras pretensiones, y es importante aclarar cuáles son. Más porque hablo de personas sobre las cuales ha escrito mucho sobre Santiago García y sobre pues, el libro que más ha trabajado durante toda su vida. Y bueno, para empezar, la ponencia hace parte de los resultados obtenidos en un trabajo de investigación cuyo propósito es la reconstrucción de la biografía intelectual de Santiago García. La pregunta orientadora indaga alrededor de las posibilidades individuales y sociales que tuvo García en el desarrollo de su proyecto artístico, de acuerdo a las propuestas históricamente configuradas alrededor de la función social del teatro, así como sobre el alcance de ciertos objetivos por él planteados. De manera especial, importa la apropiación por parte de García de las teorías vigilianas concernientes al efecto de distanciamiento. Este énfasis corresponde al interés más general de la propuesta teórica de investigación, centrada en la relación entre el desarrollo del conocimiento de los seres humanos en un área específica y su capacidad de acción sobre ello. Yo pertenezco a un grupo que se llama Investigaciones Histórico-Genéticas, que pues, el nombre ahora no importa, pero básicamente trabajamos antropólogos, sociólogos, historiadores, con una enorme preocupación, nos vamos un poco a contracorriente, y es que se ha extendido ampliamente la idea de que las ciencias sociales no son ciencias, que es otro discurso, ¿no? Que durante mucho tiempo
en términos ya muy recurrentes, ha sido ideología de Occidente, y que básicamente lo que nosotros más allá vamos a hacer es o intentar unas interpretaciones que den cuenta de los sectores que nunca han aparecido en ellas, o crear algunas herramientas para que esos sectores vulnerables, marginados, hablen por sí mismos. Entonces, en este grupo pues ha sido fundamental, y es lo que también trabajo en Semillero en la Javeriana sobre arte y conocimiento, saber si efectivamente nosotros podemos en algún momento decir, sea algunas cosas, no es una interpretación solamente personal. O sea, yo puedo encantar en un estudio histórico sobre determinado terreno, puedo dar cuenta de lo que se llama realidad, y básicamente, como lo voy a exponer más adelante con la propuesta teórica, porque este ajuste del conocimiento de la realidad es el que permite que los seres humanos podamos actuar de una manera más eficaz, idónea para resolver ciertos problemas. Entonces, bueno, ya Camila y un poco Ana María pues han presentado el programa así, pues prácticamente todo el tiempo del teatro de los años 60, algo que se conoce mucho, ya estaba registrado en la historiografía, por esto no voy a entrar allí, tampoco creo que tenga que entrar a, bueno, Santiago García también se conoce mucho, entonces. El teatro en Colombia en el curso de unas pocas décadas pasó de una existencia completamente marginal y precaria, incluso en los centros urbanos, a ocupar el lugar de un actor destacado en el panorama cultural del país. Como se compara con otras prácticas artísticas. La condición de escasez de compañías de teatro y de salas donde las obras se pudieran presentar, al menos ante un pequeño círculo de potenciales espectadores, fue superada en poco tiempo gracias a un verdadero movimiento teatral. Hacen su aparición escenas de grupos universitarios independientes a lo finales de 50 60, los cuales, si bien suelen ser de carácter experimental, al inspirarse en sus comienzos ante todo como acá las de vanguardia mundial, al superar la fase de su conformación inicial, pronto tratan de crear una dramaturgia propia y original. Entre 1970 y 1980, el teatro colombiano se convirtió en un referente para toda una serie de colectivos teatrales latinoamericanos, al tiempo que sus principales promotores empezaron a ocupar un lugar prominente en los debates internacionales alrededor de esta práctica en la región. García, bueno, él estuvo en la Casa de la Cultura, el estuvo en la Casa de la Cultura, tuvo su formación en el teatro vanguardia y consideró que esto era fundamental para apropiarse como de las herramientas del oficio. Pero luego, hacia finales del 60 y particularmente del 70, pues queda claro que hay un proyecto político que se sustenta en la búsqueda de un nuevo público conformado por los sectores marginales excluidos, obligado a reflexionar sobre las rutas a explorar por parte de los artistas para lograr una comunicación más eficaz con los potenciales espectadores. Comunicación cuyo fin es otro que cualificar la capacidad crítica en la atención de las condiciones reales que definen las relaciones inequitativas entre los seres humanos. Bueno, hay que tener en cuenta, y ahí sí empata con lo que estaba mencionando Camila, el proyecto de la izquierda latinoamericana de los años 60, cómo se configura la función social del arte, y aquí hago un pequeño paréntesis para aclarar algunos aspectos metodológicos de la tesis. Está como la idea de que la Candelaria, particularmente García, siempre fueron militantes de izquierda, de comprometidos, que en los casos no con el Partido Comunista. Pero lo que me encontré es que García, hasta incluso los primeros años de la Casa de la Cultura, que funda en el 66, no tiene claramente este proyecto político. Hay otros que lo denuncian explícitamente. De hecho, hay discusiones muy interesantes con personas de Medellín, con Fausto Cabrera, sobre que es un teatro muy popular. Y esto me llevó a que, bueno, por un lado, la biografía intelectual de García, si algunos han de saber, pues García no tiene una buena memoria hoy día, entonces no conté con él directamente para reconstruir su tesis, pero tampoco me fui mucho de los relatos contemporáneos que decantan toda la experiencia hoy de las personas que han estado vinculadas en el grupo. Entonces yo, como parte de las argumentaciones o de la información en la que me sustento para decir que este proyecto no está muy claro en García, no estuvo claro desde sus inicios como primero actor y lector y más adelante dramaturgo teórico, es porque él mismo en distintas entrevistas, porque empieza a utilizar mucho más tarde, no lo presenta. Entonces, una estrategia metodológica fue una profunda revisión de prensa para tratar de reconstruir, pues por supuesto los sucesos, pero más la manera como las personas estaban apropiándose de su realidad y cómo pues podían enunciarla, en este caso, en un discurso artístico. Entonces, durante ya los finales de los 60, cuando García presenta claramente este proyecto de los sectores marginales, aquí pues
jugó un papel que realmente llama la atención su experiencia con el teatro brechtiano, particularmente la concepción difundida por el dramaturgo alemán sobre el efecto de distanciamiento y su empleo en el teatro con fines que apuntan al desarrollo de la capacidad reflexiva del público acerca de los problemas de su sociedad. La universidad viaja en el 59 primero a Checoslovaquia y luego pasa a su stage en el Berlin Ensemble, y cuando llega, pues la iglesia se conocía en Colombia con algunas obras, pero primero ya por la experiencia de García. En el 62 monta Un hombre es un hombre, y en el 75 dirige Galileo Galilei en la Universidad Nacional, un montaje que es ampliamente recordado en la historia del teatro, pero también por personas que actualmente son académicas, militantes y demás, porque media universidad estuvo vinculada en ese montaje. Entonces voy a hacer unas aportaciones específicas sobre el a propósito del problema que me interesa, porque por supuesto su teoría no se puede abordar en los párrafos, pero para conectar con el asunto del conocimiento. El teatro brechtiano es político. El nexo con la izquierda se empezó a manifestar abiertamente en la primera posguerra, si bien con el marxismo se estableció tiempo después, cuando Brecht se inquietó por la posibilidad de interpretar las relaciones económicas modernas del capitalismo con el ánimo de disipar las dificultades concretas de exposición de estos hechos en el escenario. De aquí procede una de las características centrales del teatro épico, un teatro que conlleva la comprensión de la conflictiva situación por la que atraviesa el mundo, un arte de la nueva época denominada la era científica, necesitada de actores y espectadores críticos. Esta observación descansa en la búsqueda o construcción de las herramientas que generen la capacidad de extrañar lo incorporado como familiar, pues la familiarización provoca el adormecimiento de la percepción. El proceso de habituación, de normalización sobre la apreciación de aquello que ha sido una construcción sociohistórica coincide con el proceso progresivo de la naturalización de los fenómenos sociales, razón por la cual el trabajo de historización pasa a ser ineludible. Solo de esta manera se entiende que dichos fenómenos son producto de las relaciones humanas, por tanto susceptibles de ser transformados. Y pues el teatro brechtiano se arroja esta función de transformación. Aquí el efecto de distanciamiento es central. ¿Qué es esto? Es la habilidad adquirida de alejarse de los sucesos que han pasado a ser habituales para poder apreciarlos en sus dimensiones reales, tal cual son. La prolongada y continua rutinización termina por naturalizar aquello cuyas causas y desarrollo mantienen una dinámica histórica movilizada por la acción de los seres humanos. Rutinización que, así como hace perder de vista este hecho, obstaculiza la posibilidad de generar sorpresa y asombro, necesarios cuando se emprende cualquier análisis. Cito a Brecht. En el nuevo ejercicio teatral, la identificación perdería su posición dominante. Se produce en cambio un efecto de distanciamiento, efecto B, que también es un efecto físico y que también conduce a la vivencia teatral. Se trata de reproducir en escena los sucesos de la vida real para que sea justamente su causalidad lo que destaca o interesa al espectador. Este arte también produce emociones, porque el dominio de la realidad, posibilitada por esa exposición de los sucesos, se traduce para el espectador en emoción. El efecto B es un medio artístico muy antiguo, utilizado ya en la comedia, en determinadas ramas del arte popular y la práctica del teatro. Bueno, y es importante destacar pues, que sobre algunas interpretaciones, pues este distanciamiento intelectual no implica un enfriamiento emotivo, eso significa más bien una cualificación. El efecto B sufrió varias transformaciones a lo largo de la indagación e interiorización de Brecht, sus mensajes, expresiones teóricas y sus producciones artísticas. Pero se puede concluir que el distanciamiento, al ser el control de las emociones históricamente desarrolladas y la posibilidad de historizarlo que presentarse de una manera durante mucho tiempo a la venida natural, es el camino para comprender la realidad en sus propios términos, lo que antes no había referido conciencia, lo con leyes universales y con una relación de los objetos reales. Así decía Santiago García, cuando consideraba que la representación del teatro no es un hecho histórico, sino un hecho historizado. Cito a García. O sea que los acontecimientos representados en la escena, aunque fueran hechos históricos, deberían aparecer relacionados con el presente, para que su significación tuviera el carácter de signo transformador de la realidad y no solo como un efecto de la misma. Esta técnica de revelar el gesto subyacente transformador de la realidad fue llamada por Brecht efecto de distanciamiento. Su objetivo fundamental, conservando su carácter artístico, era el de presentar en el escenario el carácter de las relaciones entre los hombres no como inmodificables o eternos, sino transformables por el hombre mismo, o sea, mostrar el carácter transitorio de los acontecimientos y los conflictos entre los hombres. Para que pues ya lo dijo que Brecht es marxista y todas las ciencias sociales Marx tuvo una importancia central justamente porque desde su perspectiva de desarrollo histórico lo que trata de demostrar justamente es que el mundo social es una creación humana. Así es que surgen las ciencias sociales, cuando se trata como un ente divino o un destino
historia. Entonces, para Marx era claro que si esto no se entiende, no se puede actuar para transformar las que teorías son condiciones adversas para buena parte de los seres humanos. Entonces, digamos, este asunto de conocimiento, como les dije inicialmente, pues lo conecté con un problema de sociología del conocimiento, que es el que trabajamos en el grupo, y básicamente se encuentra en la literatura del sociólogo alemán Norbert Elias. Sé que puedo decir cosas que tal vez no se entiendan claramente porque pues Elias es leído más que sociólogos, historiadores, para contar. Pero básicamente lo que Elias hace es, ante cualquier fenómeno social, y para nosotros las personas de las ciencias sociales, que ya es un fenómeno social como cualquier otro, lo que han encontrado es que el arte como la ciencia es una forma de aprender la realidad, de observarla y de poder, insisto, actuar en ella. Y lo que han encontrado es que en sus estudios sobre tanto ciencia como arte es que el comportamiento humano y el pensamiento humano siempre va como en una balanza, en lo que aparentemente son los polos, pero no son tal, porque están interconectados, que es compromiso y distanciamiento. Hay todo un sustento teórico, por cierto, con el psicoanálisis, también la psicología del desarrollo, pero básicamente hacía muy grandes rasgos la teoría de Elias, en un texto muy criticado porque pues, el título nomás ya da para discutir, que se llama El proceso de la civilización. Entonces, un poco lo que trata de decir allí Elias es, cuando yo controlo las emociones básicas, pues del lado de Freud se puede entender como las emociones de las actividades sexuales. Lo que yo hago es poder tomar la distancia de mí mismo, descentrarme. Al descentrarme, yo también logro entender que hago parte de un entramado, o sea, con otros seres humanos, o sea, con el entorno natural. Y esto me permite, a saber que yo hago parte de y que no soy el centro de conocer este otro algo. Este es el distanciamiento. El distanciamiento es una, si se quiere, herramienta cognitiva. Por el mismo poco que habla de y pues que se concentra en Alex, sabe que trabajo justamente para evitar el involucramiento emocional que lleva a que yo me deje llevar como una corriente y más bien que tome una distancia de miedo, dolores, expectativas, logre ver un fenómeno tal cual es. Entonces él dice, este distanciamiento que permite, cuando yo avanzo, y él habla de avance, desarrollo y progreso, en algunos terrenos puedo cualificar mis emociones en otros. Las emociones nunca desaparecen, se cualifican. Es decir, que hay un montón de gente, por ejemplo, metida hoy día aquí en un auditorio hablando de teatro, ¿no? Es una emoción cualificada, porque no es una emoción básica, es de nuestra sobrevivencia. Estamos discutiendo temas que de hecho muy poca gente le interesa, pero que consideramos son relevantes para algo. La decisión de los temas a indagado de cualquier cosa, la profesión, el oficio que tenemos, tiene que ver con una emoción cualificada. Entonces, así, a muy breves. Entonces, básicamente lo que quería mostrar es que García adoptó en ese sentido. Él siempre defendió el teatro de manera muy brevemente hasta los 80 como un mecanismo de transformación social, y eso dan cuenta las primeras obras, así que nosotros los comunes, la ciudad dorada y la famosísima Guadalupe en los 50, ¿cierto? Y pues en la tesis se registran como trabajó las técnicas de distanciamiento que otras, y obviamente la vinculación con otros autores, porque no siempre se casó con él, aunque en sus textos teóricos siempre insisten que fue su principal influencia. No obstante, también como le han registrado en otras ponencias, hacia los años 80, como los artistas se organizaron, lo más evidente fue la corporación colombiana de teatro, que muy temprano tuvo unas fragmentaciones internas con los propios grupos, pero sí le apostaron mucho a vincularse con la clase obrera, los sectores estudiantiles, ¿no? Y todo el proyecto se cayó en los años 80, pues se cayó en parte por la propia crisis del movimiento teatral, del movimiento teatro de la CCT, pero también se cayó, y eso le quiero anunciar un poco acá, y es a finales de los 70, las personas que seguían vinculadas a grupos que practicaban la creación colectiva consideraban que por fin se había conseguido el desarrollo de un arte nacional de carácter popular y experimental. En función de la disminución de los desequilibrios sociales y el fin del uso de la violencia desmedida hacia los sectores más vulnerables del nuevo teatro, el nuevo teatro buscó establecer la comunicación con un público nuevo. La innovación estética ligada a este esfuerzo se sostuvo, al menos a nivel programático, en la ciencia y en la ideología política, que ciertamente entraron en contradicción en más de una ocasión. En el decenio de 1980, las ideas que habían soportado sus esfuerzos hicieron crisis.
Al tiempo que el movimiento nuevo teatro empezó a decaer, la relación con los artistas latinoamericanos reveló la fragilidad de sus bases. Las profundas diferencias en la formación de identidades nacionales en la región en realidad no dejaban ver un teatro latinoamericano. Este proyecto se construyó en la idea de que un arte está en comunicación con el público de la central. Y durante mucho tiempo no quedó claro si la clase obrera, popular, no se definieron sobre esto. Pero sí queda claro que la clase obrera en realidad no llegó al teatro, aunque se presentaran unos espectadores que a ojos de García eran personas en proceso de proletarización, como era el caso de los empleados del sector financiero o de los estudiantes de clase media. El proyecto de García sin duda se vio afectado por la desarticulación de los movimientos de izquierda y de varias organizaciones sociales en medio de la violencia política extrema en los años finales de los 80 y 90, que también terminó por quebrantar los frágiles lazos del teatro con los sindicatos. Hasta donde llegó García con el financiamiento, sin duda décadas de producción artística le permitieron desarrollar propuestas que no solo siguieron las posibilidades delineadas por el mismo Brecht, ya fuera en su producción dramatúrgica y en sus reflexiones teóricas, o en particular en el diseño de diversas técnicas en la puesta en escena para romper con la identificación afectiva. El distanciamiento García le resultó fundamental en su intento de cuestionar la familiaridad y la rutina de lo que la gente tiene como algo natural. Pero el resultado de tales esfuerzos no depende exclusivamente de los propósitos y las capacidades de los artistas. El público es cardinal, es el interlocutor con el que aquellos esperan establecer la comunicación. La idea inicial de acercarse y trabajar de la mano con el público popular se basó en una noción de popular bastante imprecisa y en el camino resultó necesario ajustar a la realidad por lo demás cambiante. Por un tiempo se podía esperar con razón a espectadores procedentes de las filas de diversas organizaciones sociales comprometidas con el fortalecimiento de la participación política orientada de alguna manera hacia la toma de decisiones relevantes, ante todo para la suerte de los sectores más vulnerables. Pero los convenios establecidos con estas organizaciones resultaron más bien endebles. Los años 80 y 90, por lo demás, vieron un progresivo debilitamiento de las organizaciones sociales, con el mismo baja la tasa de sindicalización, y como en los años 90, con la liberalización y flexibilización del mercado laboral, pues ya no tenían los sectores hacia los cuales había apuntado.